Baimena ematen dute. Arratsaldeon, bueno, vamos a dar comienzo a la Comisión de Territorio. Raquel entra por vía telemática por mor de la situación de pandemia, pues hoy se tiene que quedar en casa. El punto número 1 del orden del día es aprobación si procede de los pliegos para la contratación del equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana. Kepa, por favor. Sí, gracias. Bueno, la semana pasada os enviamos los borradores tanto del pliego de administrativas como el pliego de técnicas. Sí, disculpar a Olaya, a la arquitecta del ayuntamiento, porque le pasa lo mismo que a Raquel y que está ahora mismo porque quería asistir, pero por temas personales no puede estar. Entonces, bueno, disculparla. Lo que traemos es la propuesta de aprobación de los pliegos del Servicio de Redacción y Asesoramiento Municipal de la revisión de las normas subsidiarias del planeamiento urbanístico municipal a través de la figura del Plan General de Ordenación Urbana del municipio. El dinero que se pretende tiene esta partida está valorado en 320.000 euros. Es posible que haya una modificación en la última versión que tenéis, puede que haya alguna modificación porque se cometió un error de en vez de 4 más 1 se le dio presupuesto a los 5 años cuando tienen que ser los 4 a los que se le dé el volumen total, ¿vale? Entonces, bueno, eso se ha corregido. El objeto de la presente licitación es la adjudicación de los trabajos de redacción y asesoramiento municipal de la revisión de las normas subsidiarias del planeamiento urbanístico municipal a través de la figura del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Zalla en los términos y condiciones que estos pliegos describen. La necesidad es la que pretendemos satisfacer con el es dotar al municipio de un instrumento de planeamiento general adaptado a la actual coyuntura social, económica, cultural, urbanística y de acuerdo a la legislación de aplicación y en particular con la legislación vigente en materia de urbanismo y del suelo. La forma del contrato será por un procedimiento abierto, ya os he dicho lo de los años, y en principio las fases que va a tener el contrato será fase 1, programa de participación ciudadana, que ya lo tenemos aprobado. Fase 2, información urbanística y su afección al plan general. Fase 3, documento inicial estratégico para su remisión al órgano ambiental. Fase 4, elaboración del avance. Fase 5, participación ciudadana sobre el contenido del avance y adopción de los criterios y objetivos para la elaboración del plan general. Fase 6, elaboración del plan general. Fase 7, aprobación inicial y participación ciudadana sobre el contenido del plan general. Fase 8, documentación de aprobación provisional. Fase 9, documento de aprobación definitiva. Fase 10, recursos en caso de haber por vía administrativa. La duración, como hemos dicho, es de 4 más una prórroga posible de 1 año. Y en cuanto a detalles o puntos que a destacar será los medios humanos que en principio vamos a exigir, en el que estaría un coordinador de equipo, el que deberá acreditar estar en posesión del título de arquitectura y haber realizado en calidad de persona coordinadora responsable del equipo en materia de planeamiento general al menos un trabajo de primera formulación o revisión total del Plan General de Ordenación Urbana, correspondiente a un municipio de más de 7.000 habitantes en los últimos 8 años y que a la fecha de la presentación de las proposiciones se encuentre debidamente aprobado. Esto hay una aportación de Zallabay para tocar un poco este punto y abrirlo un poco y bueno, después cuando Zallabay la presente, pues hay otra también, ya os adelanto también, hemos mandado los pliegos al Colegio de Arquitectos Vasco-Navarros y también nos han hecho unas aportaciones, ¿vale? Entonces, luego os cuento un poco por dónde van. Esto en cuanto al tema del arquitecto, también deberá haber un asesor jurídico que deberá acreditar estar en posesión de título de licenciado en Derecho y lo mismo en cuanto a los 7.000 habitantes. Un ingeniero de caminos, canales y puertos que deberá acreditar estar en posesión de título de ingeniero de caminos, canales y puertos y haber participado al menos en la redacción de un instrumento de planeamiento urbanístico, proyecto de urbanización o estudio de movilidad. Un especialista en el ámbito de las ciencias sociales o la empresa profesional especializada que constará de un equipo de experto en sociología urbana, será encargado del cumplimiento de las obligaciones de carácter social, deberá acreditar estar en posesión del título de alguna de las especialidades de las ciencias sociales, como sociología, antropología o similares, o bien pudiéndose realizar por una empresa profesional especializada. Asimismo, tendrá que tener un técnico medioambiental o empresa profesional especializada para la elaboración del documento inicial estratégico, el estudio ambiental estratégico y el asesoramiento metodológico de los aspectos medioambientales de la ordenación del plan general. Deberá formar parte del equipo
un titulado universitario de rango superior con especialidad de biología, ingeniería agrónoma o forestal, geología, ciencias ambientales o similares, pudiéndose realizar por una empresa profesional especializada. Asimismo, deberá haber un experto en participación ciudadana. Este equipo dispondrá de un experto en participación ciudadana que cuente con la titulación universitaria superior, que se responsabilizará de la dirección del proceso participativo, de la asesoría en aspectos sobre la materia y de la coordinación de las labores de participación. Deberá disponer de un nivel de competencia de euskera C1, el cual se justificará mediante la presentación de un documento que acredite el cumplimiento de la competencia lingüística exigida. También deberá haber acreditado, como hablábamos antes, la coletilla de los 7.000 habitantes. En cuanto a la composición de la licitación, un documento A con documentación administrativa, un documento B donde haya una ponderación que depende de un juicio de valor y un documento C, que es la proposición económica y algo cuantificable de forma automática. Por no liarnos mucho en el tema de los criterios cuantificables, automáticamente se puntuará en orden decreciente hasta 51 puntos. La oferta económica de esos 51 serán 30, hasta 51, es decir, los 21 puntos que quedan serán mejoras. Las mejoras van en función de una jornada de lunes a viernes en dependencias municipales durante los trabajos de elaboración, que podrá ser de 5 horas, de 6 o de 7, un poco en la línea de lo que hablabais vosotros también. El compromiso también de material audiovisual, que tendrá una serie de puntos. Y eso en cuanto a los 51. En cuanto a los 49, que son criterios cuya ponderación dependa de un juicio de valor, de alguien que tenga que valorar esos criterios, habrá una memoria diagnóstico de hasta 28 puntos, con un análisis de la situación actual, señalando la problemática más relevante, hasta 9 puntos. Propuestas y pautas de actuación a considerar en los próximos años, hasta 9 puntos. Situación del municipio desde el punto de vista de las normativas supramunicipales aplicables, 5 puntos. Y coherencia entre el análisis realizado de la situación actual y las propuestas y pautas de actuación planteadas, hasta 5 puntos. Y luego una propuesta metodológica, como eran 49, en el apartado anterior eran 28, pues nos quedan 21, en el que el equipo licitador expondrá la metodología a utilizar en el desarrollo de los trabajos. Una memoria en la que se utilizarán los trabajos con una definición clara y precisa de todos y cada uno de ellos, que llegará hasta 10 puntos, un calendario completo para la ejecución, factible, transversal y completo, hasta 5 puntos, y una descripción del equipo humano, que yo creo que ahí también aportabais alguna cosa que se puede incluir aquí. Se valorará los medios humanos adicionales a los mínimos exigidos con solvencia técnica, detallándose la titulación y experiencias laborables correspondientes al objeto del contrato, bueno, que estén relacionados. Eso también se ha decidido, y por parte del equipo de gobierno, que esta parte no cuantificable, pues quien sea la que lo califique, sea un comité de expertos y a la vista de los criterios cuya cuantificación depende de un juicio de valor, tenga una ponderación mayor que la de los criterios evaluables de forma automática, su valoración corresponderá a un comité formado por expertos con cualificación apropiada con un mínimo de 3 miembros. Dado que este ayuntamiento no dispone de personal técnico propio suficiente, los miembros de este comité de expertos serán designados por las administraciones públicas con competencias en materia urbanística y ordenación del territorio de la Diputación Foral de Vizcaya del Gobierno Vasco o por el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro. Esto yo creo que le va a dar cierta transparencia y garantías al proceso. Su composición se publicará a través del perfil del contratante y bueno, se publicará un anuncio. Esto en cuanto a las administrativas. El de técnicas me hubiera gustado que estuviera Olaya aquí. Creo que es bastante extenso y como buena arquitecta, detallista que es Olaya, bueno, en principio las fases sería la fase 1, que es el programa de participación ciudadana, que ya lo aprobamos en su momento, información urbanística y su afección al plan general, documento inicial estratégico para su remisión al órgano ambiental, elaboración del avance, participación ciudadana sobre el contenido del avance y adopción de criterios y objetivos para la elaboración del plan general, elaboración del propio plan, aprobación inicial y participación ciudadana sobre el contenido del plan general, documento de aprobación provisional, documento de aprobación definitiva y, en caso de llegar, pues recursos por la vía administrativa. Esto es un poco la parte administrativa y la parte de los pliegos que venimos hoy a aprobar. Eskerrik asko, Kepa. Unai. Nosotros el lunes os mandamos nuestras propuestas de mejora y
Y básicamente iban pues bueno, tanto en la parte de pliegos administrativos como en la de pliegos técnicos. No sé si habéis tenido en algún momento tiempo para poderlo hablar con el equipo de la oficina técnica o digo porque no os lea yo todo lo que está puesto aquí, porque lo has mencionado, intuyo que sí, pero no sé si alguna de las cuestiones que os planteábamos, bueno, pues las vais a tomar en consideración o básicamente, en nuestro caso, había algunas, sobre todo en el tema pues, de la solvencia técnica de las empresas y de los equipos, tratábamos un poco de acotar, ¿no? La palabra de los 7.000 habitantes, pues que no lo es que lo digas tú, lo dice la ley del suelo. O sea, hola, Josu. Entonces, lo que pasa también es que no es una obligación, es una recomendación. Con lo cual, pues bueno, nos parece que habitualmente se da la circunstancia de que acaban haciendo los planes generales en Euskadi casi siempre las mismas empresas. Y es muy complicado a veces, pues, no sé, que desde una administración pongamos tanto límite cuando hay tanto profesional, sobre todo pues, con una capacitación en obras menores, pero que no pueden alcanzar eso. Entonces, me parecía un límite que desde una administración no debería existir, siempre y cuando exista la capacitación en los trabajos y no tanto en la cantidad, ¿no? De hecho, bueno, en unidades menores se trabaja tutorizado por la Diputación Foral de Vizcaya y por los técnicos que van a formar parte del comité de expertos que tú has nombrado. Entonces, nos parecía un poco pues que había que abrir esa parte, ¿no? La parte de, sobre todo del equipo, de esa limitación a 7.000 habitantes. Y os lo proponemos, de hecho. Aparte de eso, tratábamos un poco de meter dentro del apartado mejoras, pues os hacíamos unas propuestas en las que precisamente esos perfiles, en función de esa experiencia, pues que se contabilizaran ahí. O sea, que no fuera un límite eso de los 7.000 habitantes, sino que la propia capacitación de los profesionales, en función de su experiencia y de las obras, pues pasara a formar parte de la puntuación de mejoras, ¿no? En cuanto a, bueno, a la memoria diagnóstico, teníamos una duda y es, ya existe dentro de lo que es el proyecto del Plan General de Ordenación Urbana, ya existe una parte que es en la de avance, o antes del avance, perdón, en la que hay que hacer un análisis de la situación y proponer pues las mejores soluciones en función del contexto. Entonces, plantear aquí una posibilidad de que se dieran puntos a ofertas en las que elaboraran un primer diagnóstico nos parecía un concurso de ideas, no esto en concreto. Entonces digo, joder, ¿quién puede tener acceso a estos datos? Pues gente que ha estado trabajando ya aquí. Y yo creo que eso limita mucho la capacidad de la gente a la hora de presentarse. Yo creo que es mucho más abierto si esa fase la dejas donde tiene que estar, que es en la parte anterior al avance. ¿Por qué? Pues porque ahí recibirán de vosotros, de la oficina técnica, recibirán toda la información que habéis recogido y en función de eso elaborarán las respuestas o las posibles soluciones. Claro, traer eso a la parte de oferta me parece muy prematuro y me parecía además, pues bueno, que dejaba a mucha gente que no va a tener tiempo ni la posibilidad de que no ha conocido antes la situación concreta de Zalla, pues de ponerla en desventaja. Eso era lo que os planteábamos, ¿vale? Aparte de eso, luego en los pliegos técnicos, bueno, pues aquí íbamos un poco metiendo varias cosas, ¿no? El primero es dentro del contenido documental del Plan General de Ordenación Urbana, pues, no sé, tratábamos un poco de acotar algunos de los planes o de los trabajos que hay que realizar. Nos parecía, y lo digo con total honestidad, que estos pliegos eran muy ambiciosos, en el sentido de, bueno, yo estos pliegos, pues no es la primera vez que me enfrento a unos por mi pasado, y me parecía que trataban de meter dentro de este cajón demasiadas cosas a veces. Ambicioso en el sentido, no me parece mal, ojo, no me parece mal que intentes pedir del redactor cuantas más cosas posibles, pero había en algunas ocasiones demasiados trabajos complementarios o demasiados trabajos de especialistas
que me parecía que para el coste que habéis planteado, pues que podría originar algún tipo de problema después. ¿Por qué? Pues porque la realidad de los equipos de arquitectura alrededor nuestro, que lo que es lo que más puedo conocer yo, pues es lo que es. O sea, o son grandes empresas tipo la que yo trabajé, que no creo que tenga que decir el nombre, pero ya lo conozco, o son pequeños gabinetes que se juntan con profesionales y que van tirando de ellos de forma subcontratada o por colaboración o lo que sea. Entonces, aquí había mucho alcance en algunos de los trabajos que me parecía que, joder, si imagínate, se dan a un tipo de gabinetes de arquitectura o de oficinas de arquitectura que después no pueden, o sea, lo cogen, pero no tienen esos expertos, pues lo que suele pasar en estas ocasiones es que surgen problemas después. Entonces, yo simplemente os advertía, me parecía que mi obligación era deciros, oye, que aquí había determinados estudios y trabajos que igual habría que acotarlos en alcance. ¿Por qué? Pues porque si les pedimos más de lo que pueden dar muchas veces, van a ir con el gancho y eso puede originar después, pues en mi experiencia, retrasos, proyectos de mala calidad y cosas así. Entonces, simplemente era una advertencia. Ojo, que nos podemos pasar de frenada pidiendo, ¿vale? Aparte de eso, eran algunos detalles como el tipo de los planos que ya se pedían al final en el formato 10 aceros, con perdón y con cariño. Hay que darlos, hay que hacerlos. O sea, completar 10 planos a cero de urbanismo ostras, habéis apretado. Entonces, bueno, simplemente os lo quería remarcar ahí. Bueno, eran nuestras aportaciones, unas en parte de advertencia, otras que nos gustaría que el proceso fuera pues no tan acotado a esos habitantes, sino a la experiencia de los profesionales que se presentan, y en ese sentido iban un poco nuestras aportaciones, que además, en el tema de los profesionales, estoy casi seguro que si me dices que has hablado con el Colegio de Arquitectos, pues suele ser una queja que habitualmente suelen transmitir a los ayuntamientos. No sé si te lo han transmitido en esta ocasión, pero como son conocedores de la realidad que hay alrededor de ellos, pues saben que cuando exiges este tipo de premisas, la mayor parte de los asociados se quejan al Colegio de Arquitectos. ¿Por qué? Porque están invitados para poder trabajar. Sin más. Muy bien, es que Unai. Josu, estamos en el punto de aprobación si procede de los pliegos para la contratación del equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana. Kepa ha explicado, te pongo en antecedentes, Kepa ha explicado un poquito cómo es el pliego y demás, y ha habido unas aportaciones de Zayabay, que era lo que estaba explicando Unai. No sé si quieres comentar alguna cosa o algo. Yo sobre este tema lo más importante... El micro, Josu. Sobre este tema lo más importante es que hay que ser muy exigentes. Yo creo que un plan urbanístico no es cualquier cosa, no es una cosa que quien vaya a ejecutar el plan urbanístico con ese plan urbanístico vaya a aprender, ni a meterlo en su currículum, ni nada por el estilo, porque lo que se trata cuando se hace un plan urbanístico es de resolver los problemas del municipio para el que se hace ese plan urbanístico. Por lo tanto, se ha dicho, pero a mí me parece que si el pliego, como considero, es un pliego que está dentro de la legalidad, pues lógicamente me parece que cuanto más exigente sea, mejor. O sea, al revés precisamente de algo que he oído. O sea, no se trata de que participen en el concurso 60, incluso si vienen 80, mejor. Pero en todo caso que vengan 80 porque cumplen las normas y lo que sea que establecen las bases. Y yo creo que eso es muy importante. Yo he leído las bases y en la lectura de las bases, pues bueno, pues me parece que son como todas las bases para este tipo de cosas, son muy, muy importantes, muy realmente, pues traerán consigo un plan urbanístico muy interesante, y si no, pues no. Pero yo creo que cuanto más se exija al equipo redactor, mejor ordenado estará el municipio. Es que ricasco, Josu.
Kepa, ¿sí alguna cosa? Sí, agradecer las aportaciones. La contestación del colegio nos ha llegado hoy a las 3:10. Me estaba mirando los 3:19, le ha llegado a Olaya. Entonces, Olaya lo que sí me ha dicho es, bueno, presentamos un borrador teniendo en cuenta partes de las cosas de aquí que vamos a aceptar y que son razonables, otras partes que igual le encajan menos a ella, pero bueno, sí que se ha comprometido junto con el colegio, junto con las aportaciones, entre jueves y viernes a hacer un documento final para poderos enviar antes del fin de semana, de cara a que el martes o el miércoles, cuando sea el pleno, que ya tengamos un documento más trabajado. ¿Vale? Agradeceros las Gracias. A la votación. Aldeko botoak. Kontrako botoak. Abstentzioak. Puntos del orden del día es acuerdo de inicio para la modificación puntual de las normas subsidiarias para la ejecución del vial norte-sur al oeste del sector R2. Bueno, respecto a este punto, Zaya ha entregado pues, no sé, unas alegaciones en las cuales, pues bueno, lo primero queríamos dar las gracias, ¿no? Porque sí que es cierto, una de las alegaciones se advierte de un error material que hay cuando se habla de un suelo urbano, cuando no debería ser así. Agradecer, pues porque, bueno, es un error que viene de un informe de arquitecto y que se ha ido arrastrando también en el informe de secretaría, entonces, pues bueno, que lo subsanaremos. Respecto al resto de las alegaciones, hemos hecho las consultas con la oficina técnica y con secretaría también, y lo que nos dicen es que, en su caso, no proceden en este momento del proceso. Ahora estamos en el acuerdo de inicio y aquellas que hay que tomar en consideración o documentos que hay que hacer no son en este momento. Hay otras pues que se considera que no son necesarias incluso en este trámite. Entonces, pues bueno, nos comprometemos a responder a esto por escrito, pero después de haber comentado con la oficina técnica y con secretaría, pues vamos a seguir hacia adelante con el punto del orden del día. ¿Vale? Kepa. En principio es meramente formal, es el acuerdo de inicio para poder empezar con la modificación de las normas y algo que en principio no... Aprobar el programa de participación ciudadana, que ya lo hicimos, y bueno, ahora para dar inicio solamente necesitamos eso, tener aprobado el plan de participación. Unai. Parece, como luego vamos a hablar en el pleno del tema del programa de participación y está directamente relacionado con el tema de lo del inicio, porque son dos pasos seguidos. Si os parece, lo cuento después, os digo ahora el sentido del voto y hablamos luego. ¿Os parece? Esta opción, lo que decidáis, Sí. está bien. Vale. Lo cuente ahora, no tengo ningún problema, ¿eh? No estoy hablando... Y yo tampoco tengo ningún problema, pero bueno, son estrategias. Me parece bien. Vale. Josu, el micro, por favor. Yo creo que la explicación la dio la arquitecta municipal. Era una cosa pues muy sencilla en la que, bueno, si queremos complicarlo, lo complicamos mucho, pero en realidad era una necesidad de que una parcela, un lugar, se le diera una